La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la División de Difusión Cultural, lleva hasta sus hogares su programa Horizontes Culturales. Los grandes amores de Agustín Lara son los detonantes para la publicación del libro Mi novia la tristeza, donde Guadalupe Loaiza y Pavel Gravados invitan al público a escuchar y a ver una plática entre dos amigos sobre los secretos y anécdotas del Flaco de Oro, con la participación musical de Adriana Landeros y su grupo musical. Nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en donde se llevó a cabo esta participación. Vamos a verla. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, en el nombre de Adriana Landeros, de los maravillosos músicos, de Pavel Granados y del mío propio, queremos agradecer a la Universidad de San Luis Potosí por darnos esta espléndida oportunidad de acercarnos, de darlos a conocer otro Agustín Lara. Bueno, pues vamos a dar inicio a este espectáculo llamado Mi novia la tristeza, en el cual hablaremos de las 10 novias, musas, mujeres, amantes, compañeras sentimentales, esposas del mejor compositor mexicano del siglo XX. Vamos a ir recorriendo cada una de ellas, sus vivencias, las etapas que vivieron con el músico poeta, y vamos a descubrir la vida, la personalidad, ¿cómo podría decir?, la sensibilidad del gran compositor veracruzano Agustín Lara. Pavel, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estoy muy contento también de estar aquí en San Luis Potosí. Primera vez que venimos a hablar de Agustín Lara a San Luis, Guadalupe. Sí. Oye, y vamos a dedicar, como tú decías, esta velada a hablar de las mujeres que se enamoraron de Agustín Lara. Aunque nosotros nada más mencionamos en nuestro libro Mi novia la tristeza 10 mujeres, lo cierto es que creo que todas las mujeres de México se enamoraron de Agustín, sí, ¿no? Porque lo que platicábamos en la mañana, que nos veníamos platicando de Agustín Lara, es que muchas mujeres, lo decíamos con Adriana y yo, decíamos que se enamoraron de él sin saber siquiera quién era Agustín Lara, porque lo oían por la estación de radio, por la XCW, y no sabían siquiera cómo era Agustín Lara. Se lo imaginaban seguramente como un galán, vete a saber. Era un galán. Era un galán. Pero es cierto que la voz de Agustín Lara, la forma en que se dirigía a su auditorio, era desde que tomaba asiento en este estudio que le habían hecho especialmente el señor Azcárraga, la XCW, allá en artículo… En Ayuntamiento 52. Ayuntamiento 52. En la capital. Del centro histórico. ¿Cómo saludaba, Pavel? Decía, muy buenas noches, tenga usted, usted y usted. Bueno, ya había una coquetería, ¿no?, desde el inicio. Y es cuando empezaba a tocar el piano. Era un extraordinario pianista, Agustín Lara. Era un gran pianista, era un gran conversador y era un hombre que tenía una leyenda. Él sabía que mucha gente se preguntaba quién era este pianista que venía de quién sabe dónde, porque tenía esa leyenda de que había tocado muchos años en burdeles en muchos lugares de la República, y tenía sobre todo una cicatriz que nadie sabía de dónde venía. Entonces muchas mujeres se enamoraron de esa leyenda también que tenía Agustín Lara, y nosotros iniciamos nuestro libro con una mujer muy poco conocida que se llamó Esther Rivas, que fue la primera esposa de Agustín Lara, con la que estuvo casado pues nada más año y medio, el tiempo que duraron, que se aguantaron, porque parece ser que nada más se aguantaron año y medio. Eran muy jóvenes. Eran muy jóvenes, él tenía 19 años y ella 20 años. Y nadie más volvió a saber de Esther Rivas hasta que Agustín Lara estaba en el hospital agonizando, y supieron los periodistas
que en la habitación de junto del Hospital Inglés estaba Esther Rivas cuidando a un sobrino. Y entonces fue cuando ella salió, preguntó a los periodistas que qué estaba pasando. Le dijeron que era Agustín Lara el que estaba ahí hospitalizado. Y dijo, es mi esposo. Y bueno, los periodistas se sorprendieron muchísimo porque no se imaginaban que existía una esposa de Agustín Lara que nadie conocía. Ella llevó al otro día sus documentos, su acta de matrimonio, y le preguntaron, señora, ¿y a usted le compuso alguna canción? Le dijo, ay, no, nos llevábamos tan mal que espero que no me haya compuesto nada. Y después de eso, bueno, se supo que había existido esa mujer, pero nosotros le dedicamos, creo que es la más entrañable, no sé tú, Guadalupe, pero creo que es de quien más nos enamoramos, creo que los dos, de Angelina Brusqueta, ¿no? Una mujer cuya personalidad nos sedujo de inmediato, de origen italiano, bellísima, con mucha personalidad, ojos verdes, de pelo color trigo. Ella tenía junto con una socia un merendero, un restaurante familiar que se llamaba El Salambó y que estaba en las calles de… Ahí está, mira, porque milagrosamente sobrevivió una tarjetita del Salambó de 1928. Ahí se conocieron Angelina y Agustín Lara a mediados de 1928 y ahí iniciaron un romance que duró 10 años. 10 años hasta 38. Ya por entonces Agustín Lara había compuesto su primera composición, su primera canción, Imposible, en 1927. Ajá, exactamente. Y de inmediato Angelina Brusqueta advirtió la gran sensibilidad y el talento de ese muchacho tan pálido, todo un poquito demasiado delgado, los ojos un poquito sombríos. Claro, era un poeta, luego tenía esta imagen de romántico. Y Angelina, madre soltera, o era… Sí, madre soltera. Madre soltera, vivía con su madre. Le llamó la atención la gran sensibilidad, ¿no? El talento, como tocaba Agustín. Y bueno, después de que ya se iban los clientes, a partir de las 8:30, 9 de la noche, él le decía a Angelina, permítame tocarle lo que compuse la otra noche. Y le tocaba y decía, pero maestro, tiene usted que dar a conocer esas composiciones, tiene usted mucho talento. Y Agustín como que se reía un poco, ¿no? Lo veía… Pues sí, sabía que tenía mucho talento, evidentemente, pero ¿saben ustedes qué ocurrió? Que poco después, cuando estaba Agustín Lara a punto de decidirse a declarársele a Angelina, el día que estaba escribiendo una canción en el que le decía que estaba enamorado de ella, se llama Orgullo esa canción, ese día llegaron unos policías de Puebla porque lo acusaban desde Puebla de haber robado a la dueña de un burdel donde él tocaba. Se lo llevaron y Agustín empezó a mandar cartas a Angelina en las que le decía, Angelina, es increíble lo que me hacen. En la noche me sacan de la cárcel y me llevan al burdel de esta señora a cantar. Y ahí tengo que cantar en la noche, tocar el piano, y en la mañana me llevan otra vez a mi celda, porque era tan influyente la dueña de este burdel que podía sacar a Agustín Lara de la cárcel y llevarlo a tocar para ella. Y entonces Angelina, desde la Ciudad de México, planeó una fuga para Agustín Lara, y entonces un amigo de Agustín llegó con una camioneta, sobornaron a unos policías, lo dejaron salir y regresó a la Ciudad de México, pero casi muriéndose porque se vino en una camioneta que no traía vidrios y le dio neumonía en el camino y llegó a pedir un sacerdote para que lo confesaran. Era noviembre de 1928 y cuando llegó el sacerdote, en vez de confesarse, le pidió que lo casaran con Angelina Brusqueta. Y el sacerdote le dijo a Angelina, mire señora, si su esposo sobrevive, pues tiene que ratificar este matrimonio, si no, no es válido. Agustín dijo que iba a ratificarlo cuando se curara, pero pasaron un año, luego pasó otro año, 2 años, 3 años, y a los 10 años no había ratificado todavía el matrimonio. Porque lo que no sabía Angelina, y de esto se enteró ya muchos años después, gracias a una tía que quiso mucho a Agustín Lara, la tía Maquencita, hermana de su madre, lo que no sabía entonces Angelina es que Agustín Lara ya se había casado muchos años atrás en Coyoacán, y para ella fue una tal decepción, se sintió
engañada, sintió una enorme deslealtad por parte de Agustín. Para entonces Angelina ya se había convertido en su representante, en su secretaria particular. Ella es la que se encargaba de llevar, ¿no?, de llevar las nuevas composiciones a XW, de cobrar las regalías, se encargaba de las giras, era su amante, su confidente, su novia, su amiga. Angelina entregó todo, no se ocupaba de su hijo, de su madre ya estaba muy mayor, todo para, si ustedes quieren, para que la carrera, la trayectoria, la carrera artística de Agustín Lara empezara a consolidarse y despegara como despegó, porque gracias a esta relación, 10 años estuvieron juntos, gracias a esta relación, Agustín Lara escribió entre las 400 composiciones, Pavel, las mejores canciones, 100. Las más conocidas. Las más conocidas, estamos son hablando dedicadas a Piensa en mí, Valencia, Murcia, Granada, las más conocidas, Amor de mis amores, La Cumbancha, prácticamente las más conocidas son para Angelina. Porque Angelina de verdad se ocupó plenamente, le entregó su vida. Así es. Pero esto duró más de 10 años. Bueno, ella siguió toda la vida enamorada de él, pero ella, bueno, después de que Angelina se enteró de que Agustín Lara estaba casado, decidió irse. Entonces tomó una maleta con sus pocas cosas que tenía, con sus fotos, con sus cartas. No le dijo, ahí está la maleta. No le dijo. Tuvimos acceso a la maleta gracias a una nieta que vive en Puebla. Nos las prestó. Sí. Y entonces se fue. Nunca le dijo a Agustín a dónde. Agustín Lara le empezó a buscar y le hizo una canción. Bueno, hizo muchas, pero una de las más significativas es la canción Ven Acá, porque en esa canción Agustín se imagina, es una de las más bonitas, la redescubrió, se grabó en los años 40, pero la redescubrió Eugenia León hace unos 20 años, se volvió a olvidar la canción Ven Acá, y es una canción en la que Agustín Lara se imagina qué pasaría si se encontraran un día en la calle a Angelina Brusqueta. Bueno, ¿qué te parece que la escuchamos? Vamos con a pedirle a Adriana Landeros? Landeros que por favor, y a los compañeros músicos que nos intérpretes, nos toquen Ven Acá. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Tal vez en un instante todo se olvidaría. Si volviera a encontrarte, no sé qué te diría. Ven acá, que de rodillas lo estoy pidiendo. Ven acá, otra vez. Quiero en tus ojos, en esos ojos, poderme ver. Ven acá, a devolverme todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven acá, que aunque tú seas de todo el mundo, yo soy de ti.
todos los besos que yo te di. Tu recuerdo me hace llorar cuando siento que te perdí. Ven acá, y aunque tú seas de todo el mundo, yo soy de ti. Y vaya, Pavel, que le dio besos a Agustín Lara, a Angelina Brusqueta, porque gracias a esta maleta que acabamos de ver, la fotografía, pudimos tener acceso, Pavel y yo, a todas las cartas de amor que le escribiera Agustín Lara a Angelina Brusqueta. Unas cartas, oigan ustedes, bueno, escritas con una enorme poesía, con mucho sentido del humor, cartas que le escribía, por ejemplo, desde Estados Unidos, desde Hollywood, cuando fue a su gira a hacer esta película con Walt Disney, ya saben, la de los 3 caballeros, y recomendándole una serie de, bueno, pidiéndole una serie de favores. Angelina, ve por favor con Azcárraga y dile que esta canción hay que registrarla enseguida, o ve a cobrarme este cheque, mándame los chalecos, mándame unos zapatos bicolor. Angelina, no te olvides mis calcetines color guinda. Y Angelina hacía todo esto incondicionalmente. Y fíjense ustedes que una vez que terminaron, ya a partir de 35, 36, ya empezaba a engañarla mucho Agustín Lara porque era muy, muy infiel. Ella decidió con mucha dignidad retirarse, es decir, le deja una carta preciosa, por cierto, le dice: Agustín, tú perteneces a tu público, yo soy la sombra de tu sombra, yo no tengo ya nada que ver, estuvimos un periodo de 10 años, ya me voy. Y a partir de 1938, Angelina se retira a Puebla. Se fue a Puebla a vivir. Y pero ahí, fue secretaria muchos años. Fue secretaria y también enfermera. Ajá. Fue enfermera y se atravesaba la República Mexicana con 2 maletas, en una que llevaba sus cosas personales y en esta que vimos, ahí acumulaba todos los recuerdos, todas las vivencias de Angelina. Pero se fue acentuando. Porque sí. Pareciera, cualquiera podría pensar que pues se le olvidó a Angelina Brusqueta, pero no. Yo creo que pienso cada vez más que a Agustín no se le olvidó a Angelina, porque al final de su vida Agustín dictó unas memorias que después se hicieron cómic, y menciona mucho a Angelina, contando casi lo mismo que Angelina cuenta en ese libro que se llama Agustín Lara y yo. Pero entonces Angelina, por su parte, más que ni siquiera se le olvidó, sino al contrario, se fue acentuando, al grado que imagínense ustedes que desayunaba, pero con un retrato de Agustín Lara, y platicaba con él. Y entonces se fue acentuando al grado que también cuando se murió Agustín Lara, seguía platicando con él como si estuviera vivo, y siguió, y además cuando llegaban las visitas a casa de Angelina, sacaba su maleta y empezaba a contar las historias, y a sacar fotos. Le relía las cartas, sí, mostraba las fotografías, en fin, seguía su vida paso a paso. Pero además, imagínate lo que habrá sido para las visitas, saber que en una casa muy pobre de Puebla estaba la musa, las canciones más conocidas de Agustín. Y una musa que nunca recibió regalos tan ostentosos y tan lujosos como recibieran las demás. Bueno, imagínense que no tenían radio en la casa de Agustín, sí, porque él decía que no le gustaba oír música de otros y que entonces que lo podían influir. Entonces no compró radio. Cuando Emilio Azcárraga se enteró que no tenían radio, le regaló uno a Angelina como regalo de aniversario de bodas, pero ya llevaban 8 años juntos y 8 años sin radio en la casa. Y lo acabó empeñando, como empeñó el piano. Entonces, imagínense con qué, ¿cómo les podría decir? Fue algo que ella eligió, retirarse, y le dice: por favor no me menciones, Agustín, porque se enteró en uno de los programas de La Hora Azul que iba a hablar de su vida Agustín Lara, y entonces le escribe una carta, dice: no me menciones, no hables de nuestra historia de amor, te pido de favor respeto,
fidelidad a esa historia que para mí es sagrada. Y a partir de ese momento, pues nunca más la volví a ver, a pesar de que ella, obsesiva como era, compulsiva, se creó como una patología, porque con esta entrega moral, sentimental, ella vivió muchísimos años hasta que murió en el año después. 85. Agustín murió en noviembre de 1970. Angelina murió en 1985 y 15 años igual dedicados a Agustín Lara. Las últimas palabras de Angelina en el hospital con sus nietos ahí, con su hijo y su nuera, fueron: no se preocupen, porque ya me voy a ir a reunir con Agustín. Entonces imagínate. Esa sí que es la fidelidad, la lealtad hacia una historia de amor. Yo cuando descubrí a Angelina Brusqueta, como bien dice Pavel, me enamoré de ella y escribí por mi cuenta 60 cuartillas y me decían, pero no, es la vida del Flaco de Oro. Yo decía, bueno, sí, pero es que Angelina es fundamental, es una pieza fundamental en la vida de Agustín Lara y nadie sabe de ella porque su libro no circuló porque… se inundó la bodega en la que estaba, estaba el libro. Oye, pero hay cada canción tiene una historia, cada una de las 500 canciones de Agustín Lara tienen una anécdota detrás. Cuando un día que a Angelina se le ocurrió, la única vez en 10 años que le dijo a Agustín, voy a ir a cenar con unos amigos tuyos, con un matrimonio, Agustín hizo una escena de celos y le compuso Noche de Ronda. Un día que estaban en Hollywood y llegaron unos productores de cine y le dijeron, señor, su esposa es muy guapa, debería estar en el cine. Agustín Lara hizo una escena de celos y lo compuso Mía nomás. Cuando, bueno, siempre hay una historia. Y eso que entonces ya empezaba a engañarla. Yo ya llegué a la conclusión. Que le engañaba, le componía también una canción. Claro. Yo ya llegué a la conclusión que los hombres que son muy celosos son los que ponen cuernos. ¿Ya? De plano, eso es porque se imaginan que ahora sí creen que el león, que el león cree que todos son de su condición. Entonces esos maridos, compañeros, novios que son muy, muy celosos, es que quién sabe cómo se están portando. ¿Quién sabe? Y eso es lo que pasaba con Agustín Lara, ¿no? Pues mira, Adriana, hay una anécdota que ella nos la va a contar. Y que la cuenta muy bonito, Adriana. Vamos a pedirle a Adriana que la cuente. Es también de Angelina. Angelina dejó a Agustín Lara en 1938 y, como ya dijeron, se murió en el 85. Pensó todos los días en Agustín Lara, pero no lo volvió a ver, excepto una vez que viajó de Puebla a México con una amiga para acompañarla al doctor y venía caminando por una calle y vio que venía Agustín Lara hacia donde ella estaba. Angelina, aterrada porque no quería encontrarse con él, se metió casi de clavado a una tienda de antigüedades, pensando que Agustín no la había visto. Al día siguiente, como todos los días, Angelina prendió el radio para escuchar el programa de Agustín Lara, La Hora Azul, ¿verdad? Y escuchó que Agustín decía, ayer vi pasar a alguien y le compuse esta canción. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar muy cerca de mí. Aquellos ojos, los cristales que otro tiempo reflejaron mi amor, no se fijaron en mí. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar el sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Hoy te he mirado sin quererlo, te he mirado a mi lado pasar muy cerca
cerca de mí, me dejaste llorando, llorando por ti. Tenía tantas cosas que decirte y tanto que contarte que no te pude hablar. Me tuve que tragar el sentimiento, no supe de tu aliento, no más te vi pasar. Hoy te miro sin quererlo, he mirado a mi lado pasar muy cerca de mí, me dejaste llorando, llorando por ti. Imagínense ustedes, queridos amigos, lo que ha de haber sentido Angelina cuando escuchó esta canción que iba dirigida a ella directamente, derechito hacia su corazón. Imagínense, seguramente yo la imagino pues, postrada sobre su radio, llorando, pero ¿saben qué? No le llamó. Otra novia le hubiera dicho, bueno, veámonos, ok, recomencemos, yo entiendo, te perdono. Pero ella con una dignidad y una fuerza de carácter no le volvió a llamar. Bueno, es que sabes porque también, ya sabía de la existencia bueno, no solo eso, es que bueno, les tenemos que contar qué pasó exactamente el día en que Angelina le dejó en el piano esa carta que tú dices, soy la sombra de tu sombra. Le dice, no te dejo un adiós, no te dejo un hasta luego, te dejo un hasta nunca, y mi nombre, Angelina. Y eso le puso en el piano y salió de la casa con sus maletas, una maleta pequeña, y no, ya con su bolsa. La maleta estaba en otro departamento, había sacado sus cosas antes. Salió de la casa y se quedó de ver con Agustín en un café. En el café, Agustín Lara le dijo que no terminaran, que todo iba bien, que iba a mejorar todo. Ella ya tenía la decisión, ¿no? Pero entonces le dijo a Agustín, lo que pasa es que el general Cárdenas ya investigó y ya descubrió que es cierto que yo estuve peleando con Pancho Villa en la División del Norte, pero eso es pura mentira porque Agustín Lara nunca peleó al lado de nadie, nunca, ¿no? Entonces, pero le dijo, en reconocimiento a mis méritos militares, falsos todos, me dijo que fuera a París a un año para estudiar música y difundir mi obra. Era pura mentira porque a Lázaro Cárdenas no le pagó nada, le pagó el viaje Emilio Azcárraga para difundir su obra en Europa porque querían ver si Agustín Lara funcionaba en París. Y le dijo, pero tú te imaginarás, Angelina, que el dinero que me da el general no me alcanza para que vayas tú. Entonces yo dentro de un año que regrese vamos a hablar y vamos a regresar, vamos a seguir como siempre. Pero a pesar de que no alcanzaba el dinero para Angelina, Agustín a los 15 días partía de Veracruz, pero con otra novia que se llama Carmen Sosaya, que era una bailarina que dicen que no era bonita, que
conquistó a Agustín Lara por el estómago, porque dicen que era una cocinera extraordinaria. Viajaban, por ejemplo, fueron a Brasil en una ocasión, y Agustín Lara, que le gustaba mucho comer bien, le dijo a la chata Sosaya: ¿qué crees, chata? Para mañana voy a querer que me hagas mole. Pero el amarillito. Sí. El mole amarillo, que es el más difícil, no crean que ese mole coloradito, no, el amarillo. Ajá. Y Carmen viajaba con un baúl de especias. Sí. Entonces, porque podía hacerle donde fuera a Agustín Lara mole, y entonces podía hacerle de comer lo que fuera. Entonces, pues era una maravilla gastronómica la chata. Era una mujer además muy divertida. Viajó con él a París y, bueno, por ejemplo, Agustín Lara tuvo que regresar a México de París sin terminar la gira, porque empezaba la Guerra Mundial y tenía que venir a un contrato a México, pero no alcanzaba dinero. Ahí sí no le alcanzó el dinero para que regresara la chata con él, y ella lo fue a despedir al muelle, ¿a dónde? ¿A Marsella? A Marsella, no sé. Sí. Vio el buque que se iba, pero estaban en invierno, y a pesar de todo, a pesar del frío, de la nieve, la chata lo despidió en el muelle hasta que se fue el barco. Lo quiso muchísimo. Agustín vino hacia México, paró en Cuba, se enamoró de otra muchacha, de una cubana. La cubana le dijo: maestro, ¿pero no está usted comprometido? Le dijo: no, para nada, pero estaba comprometido con Carmen Sosaya. La cubana no le hizo caso, se llama Xiomara, y no le hizo ningún caso porque sospechaba que Agustín Lara sí tenía un compromiso. Regresó, mandó boleto para Carmen Sosaya y se fueron a Venezuela, pero en Venezuela no los dejaron bajar juntos del barco porque no estaban casados. Y entonces el presidente de Venezuela dijo que no se podía ofender a Venezuela bajando un par de amantes a la tierra venezolana, y los mandó casar en el barco. ¿No era Chávez el que estaba? No era Chávez, no. Y los bajaron casados. Bueno, se casaron en el barco, bajaron, y Carmen Sosaya, bueno, muy inteligente, al regresar a México hizo válido ese matrimonio y nunca le quiso dar el divorcio a Agustín Lara. Ella fue la heredera de la mitad de la fortuna de Agustín Lara, pero lo curioso es que no se gastó el dinero de Agustín Lara, lo donó para dos cosas: para el asilo de Landa, y lo donó para que se investigue, una parte a los médicos para investigar el cáncer, el tratamiento del cáncer. O sea que ahí se fue la mitad de la fortuna de Agustín Lara. Hay que decir que Agustín Lara tenía el arte de relacionarse con mujeres inteligentes, de mucha personalidad, que tenían no una vida propia, porque eran muy jóvenes o porque eran bailarinas. Agustín Lara era como Pigmalión, ¿saben? La obra de Bernard Shaw. Le gustaba afinarlas, cambiarlas, vestirlas, les ponía luego medias perlas que parecieran así como muy ladylike, muy damas. Luego las ponía con estolas, abrigos de piel. Y la chata Sosaya, que vimos las primeras fotografías con el pelo así como permanente y de esas medias de cuadritos, ya saben, muy como corista. Bueno, de pronto ya en Venezuela aparece con guantes hasta el codo, con un traje sastre impecable, bolsas de piel muy bonitas, no tanto como las del Bester Gordillo, pero así de bonitas, no tan caras. En fin, a Agustín Lara le gustaba llevarlas a muy buen restaurante, les enseñaba comer, qué tenedor era el que se necesitaba para un pescado, para una carne, el vino, cómo apreciar el vino. Y eso, ellas pues se dejaban, era un aprendizaje espléndido, ¿no? Y la chata Sosaya cambió muchísimo como las demás. Y bueno, terminó la relación porque tenía que terminar con la chata Sosaya. Sí, dicen que se aburrieron uno del otro. Y terminaron, sí. Y bueno, a la chata no le hizo tantas canciones. En su época hizo solamente una vez, por ejemplo, sí, cuando se encontraron con una José de sus Mujica, canciones más famosas. Sí, pero una muy bonita, porque Adriana grabó un disco muy bonito que se llama también Mi novia la tristeza, que está hecho con canciones muy desconocidas de Agustín, y una de esas canciones muy desconocidas que le hizo a Carmen Sosaya se llama Vida Mía, y pues creo que nada más se había grabado una vez en 1939, 40, y de nuevo la volvió a grabar Adriana Landeros.
y se van a burlar de tu dolor. Cállate, corazón, si lo quieres decir, díselo siquiera en una canción. La poca miel que tengo te entregará, toda mi vanidad te rendiría, y de todas las bocas me olvidará por besarte la tuya, vida mía. Cállate, corazón, te van a oír y se van a burlar de tu dolor. Cállate, corazón, si lo quieres decir, díselo siquiera en una canción. La poca miel que tengo te entregará, toda mi vanidad te rendiría, y de todas las bocas me olvidará por besarte la tuya, vida mía, por besarte la tuya, vida mía. Guadalupe, Dime. estamos creo haciendo una cosa muy temeraria, que es reunir en un solo momento y en un solo lugar a las 10 mujeres de Agustín Lara. Hace como un año, Sabina Berman y Katia de Artigues reunieron a 3 mujeres de Agustín Lara y las tuvieron que reunir Por separado, porque si se encuentran se muerden o... No, se pelearon. Se pelearon. Bueno, a nosotros nos regañó una de ellas. Sí. A ti creo especialmente porque yo vi que ahí estaba y ya no me acerqué. Sí. Pero no pueden estar juntas. No puede porque una dice que esta se la dedicó, esta canción que acabamos de escuchar, se lo dice a Rocío Durán, o bien lo afirma... Tuvieron que entrar por puertas distintas. Exactamente, tuvimos que salir por puertas distintas. Y fue un programa que tuvo muchísimo éxito, el de Shalala. Tuvieron que repetirlo porque ahí Gigi Gasca, de la que hablaremos más adelante, hizo unas confesiones muy particulares, ¿verdad? Habló de un Agustín Lara neurótico, psicópata, bipolar, terrible. En cambio, Raquel Díaz de León fue mucho más tolerante. ¿No? Pues Raquel es la siguiente novia de Agustín Lara. Ya para entonces, cuando termina con la Chata Sosaya, Agustín Lara ya era Agustín Lara. Entonces ya a donde llegaba Agustín Lara, todo el mundo lo recibía con homenajes, adulándolo al máximo. En esa época comenzó a ir mucho a la Casa de la Bandida, que estaba justo enfrente del Palacio de Hierro de Durango, en la colonia Roma, en donde pues era un lugar de encuentro. Ahí se reunían expresidentes, secretarios de Estado, poetas, intelectuales, y a Agustín Lara le encantaba ir a tocar el piano, lo recibían también pues como lo que era, pues ya todo un personaje, y ahí precisamente conoce a Raquel Díaz de León, que aparece en el libro que estará a la venta aquí a la salida de este espléndido Teatro Bicentenario. Y bueno, aparece con un rebozo, por cierto, Raquel Díaz de León. No sé si estamos viendo esta fotografía o hay una anterior, seguramente un rebozo de Santa María, porque no podía ser de otro lugar. Yo tuve la fortuna de ir hoy al mediodía y vean ustedes cómo me consentí
con este maravilloso rebozo. Y hay varias fotos de Raquel Díaz de León con su rebozo, muy guapa, muy guapa, y conoció a esta jovencita, Agustín Lara, en la casa de la bandida. Tenía apenas, ¿qué? 17 años. Sí. 17 años, y se enamoró de Raquel Díaz de León. Pero algo le había pasado muy dramático a Raquel Díaz de León en Guadalajara. Aquí está con su rebozo. Vean ustedes, ahí está ahí con su rebozo. Le había pasado algo muy dramático. Bueno, que tenía 14, 15, 16 años tenía, cuando tenía un novio de esos que nada más podía ver desde la reja y desde la ventana, y un día el novio le dijo que por qué no se veían para ir a pasear. Y Raquel le dijo, bueno, a la hora en que mi abuela va a misa, pues a esa hora nos podemos ver. Salió de la casa, el novio llegó con otros amigos, fueron a pasear, pero realmente se la llevaron a un lugar muy apartado de Guadalajara y la violaron entre todos. Entonces, cuando ella regresó a su casa, su abuela, en vez de ayudarla, le dijo, claro, eres una perdida, largo de la casa, y la corrió. Ella no tenía a quién recurrir, así que volvió con el único persona que conocía fuera de su casa, que era el mismo tipo que la había violado, y le dijo, está bien, vamos a estar juntos, pero tú me tienes que mantener. Se la llevó a la Ciudad de México y la llevó a casa de la bandida. Fue ahí que Agustín Lara la conoció, Raquel le contó su historia y Agustín le dijo, vamos a planear una fuga. Entonces un día que se supone que… Sí, porque estaba fuera el novio siempre esperándola. Siempre estaba esperándola, porque salía ella de trabajar y se iba con él. Entonces un día ella le dijo que iban a ir a un salón de belleza. Y fueron a la colonia Roma, y en Avenida Chapultepec estaba un salón de belleza en la Esperanza, calle de… el Esperanza. Pues a lo mejor es sí. Sí, porque ahí esquina en con una esquina, frontera. Exacto, sí. Se me dijo. Ahí iba mi mamá. Ahí va tu mamá. Pues pero mira, iban las mujeres de la bandida. iban también. Oye. Yo creo que mi mamá nunca se enteró. No se enteró. No se enteró, nunca. Yo la acompañé muchas veces de niñita. Pues ahí iban, fíjate. Entonces, este tipo que estaba con ella, iba por Avenida Chapultepec caminando por ahí, y cuando ella vio que se fue, rápidamente salió corriendo, tomó un taxi y se fue a una casa que ya le había puesto Agustín Lara en Coyoacán, que se llama El Cortijo, sí. Ahí hacía fiestas Agustín con Silverio Pérez, con Renato Leduc, llevaba el piano, y bueno, ahí también… El Chango Cabral. El Chango Cabral, caricaturista. Rodrigo, el director de Excelsior, Rodrigo de Llano, todos esos estaban ahí en esas fiestas que hacía Agustín Lara, hasta que un día Agustín Lara le dijo, bueno, Raquel ya se había enterado por todos los periódicos que ya estaba saliendo con María Félix, Agustín Lara, y no llevaban ni un año juntos, y ya Agustín ya estaba con María, y ella no sabía qué hacer, porque estaba de 17 años, imagínate. Leía en los periódicos, y cuando iba Agustín Lara a esa casa, no era la casa de ella, ¿no? Entonces llegaba y Raquel le ponía el periódico sobre la mesa cuando le servía de comer, para que viera que ahí estaba la nota de ella, que ella había visto, de Agustín y María. Llegaba Agustín y aventaba el periódico, no hacía ningún caso, no le decía a ella exactamente qué estaba pasando, pero un día aprovechó, Agustín Lara le dijo, fíjate Raquel, que va a venir a México un gran compositor. Dice, imagínate que es tan buen compositor que es como yo, es flaco, feo y genial, decía. Era Discépolo, el compositor de muchas canciones de Carlos Gardel, el gran compositor de tangos, y le dijo, Agustín, fíjate que como viene él, yo me siento obligado a hacerle una comida. Y le dijo Raquel, ¿y quién va a estar contigo? Dice, pues naturalmente María, tú no, porque María es quien debe estar a mi lado. Dice, pero acuérdate que mi relación con María es pura mentira, es nada más una pantalla, ¿no? Es de publicidad. Entonces fue Agustín a la comida a Cuernavaca con Discépolo, y poco después otras amistades le presentaron a Raquel a Discépolo, y en cuanto se vieron se enamoraron, y Raquel feliz porque le puso los cuernos a Agustín con el único con su rival, con el único compositor de quien podía tener celos. Entonces Agustín se enojó cuando se enteró, dejó a Raquel, y Raquel se fue a vivir con Discépolo. Y entonces duró un año nada más, porque Discépolo se murió al año siguiente.
Entonces, qué malos, les da risa. No, pero vieran ahora ustedes a Raquel Díaz de León, una señora elegantísima, que cuando me vio en los estudios del Shalala, ahí con Sabina me dice, oye, ¿tú por qué dices que fui una prostituta? Y yo, bueno, pues señora, tengo entendido que ahí se conocieron, con todo respeto, usted y Agustín Lara en Casa de la Bandida. Sí, pero yo no era una prostituta. Digo, pero entonces, ¿usted qué hacía ahí? No, yo conocí, yo era muy joven, pero ¿por qué? Yo además, no, pues hizo bolas la pobre, porque pero yo después me convertí en una periodista muy importante. Es que Renato Leduc le enseñó a ser periodista. Exactamente. Y trabajó 50 años como periodista del Excelsior. Pero y además yo rápidamente le dije, yo no fui, le dije, fue Pavel Granato. Y después cuando me vio… Sí, ¿qué le dijiste que había sido yo? Sí, le dije que había sido. Claro, y así nos la estamos pasando Pavel y yo desde hace unos años, echándonos la culpa. Pero sí estaba muy molesta. Sí, bueno, estaba muy… Me dice, tú me ves ahora y tú crees que yo fui una prostituta. Y yo, ay, no, señora, pero para nada, ¿no? Sí, ahora es muy una dama, pues ¿no? Sí. Oye, pero ¿sabes qué canción le hizo el día que la conoció? El día que la conoció se impresionó tanto. La vio tan bonita. Agustín tenía un cuarto en la Casa de la Bandida para él solito, con un piano, y ahí subió Raquel, ahí empezó él a improvisar el día que la conoció y salió esta canción que nos va a cantar Adriana Landeros. Se olvide
mi pecho se olvide de ti, hará que mi pecho se olvide de ti. Imagínense ustedes si no era competencia María Félix. Entonces era una mujer bellísima, tenía 38 años, todavía no era la doña, pero tenía igual esta maravillosa cabellera, estos ojos que parecían dar vuelta a los ojos de María Félix, una mujer muy sofisticada. Y bueno, dice María que quería conocer, bueno, que de hecho ella ya sabía de Agustín Lara porque cuando vivía con sus padres, muy joven, muy jovencita, en su casa se solía escuchar el programa de La Hora Azul de Agustín Lara, y una de esas noches que estaban sus hermanas, era una familia muy numerosa, la familia Félix, estaba su madre y su padre, dijo: yo con ese señor me voy a casar. Y su papá se enojó: niña, vete a la cama, no estés diciendo tonterías. Y claro, se casó muchos años después con Agustín Lara. Y ella fue, ¿no?, de alguna manera la que dijo: quiero conocerlo. Sí, ella, porque todo el mundo dice, bueno, ¿cómo le hicieron para conocerse? Agustín, ¿qué hizo para conquistarla? Fue al revés. Sí. María quería conocer a Agustín Lara, le pidió a amigos actores que se lo presentaran. Finalmente creo que Tito Junco fue quien hizo una comida. ¿Y ya había hecho Doña Bárbara? No, todavía no. El Peñón de las Ánimas. Había hecho el Peñón de las Ánimas. Sí. Y había hecho, bueno, se conocieron más o menos cuando ella estuvo haciendo Amok. Y porque a Doña Bárbara es creo que del 48, estamos hablando de 1943. Cuando estuvo con Agustín hizo Enamorada con Pedro Armendáriz. Era enamorada. Ajá. Enamorada. Y se conocieron, la verdad es que se cayeron muy bien. Eran los dos muy inteligentes. Muy inteligentes y muy cómplices, ¿no? Sí. Así como que establecieron una relación de complicidad, se reían de las mismas cosas, eran igual de ambiciosos, de narcisos, de egocéntricos. Eso los unió, yo creo. Y también un poco arribistas, ¿no? Le gustaban mucho las cosas materiales, vestir muy bien. Pero luego, ella no sabía vestirse nada bien cuando conoció a Agustín. Fue Agustín que comenzó a decirle, no, le dijo, no te vistas así. Exacto, la refinó como todas las demás. Pero ella le dio las gracias a Agustín toda la vida por eso. Sí, exactamente, sí, porque decía, tu voz es un poquito tipludita. Fíjense, tenía voz tipluda María Félix, y tienes que engolarla un poquito, engrosarla así un poquito, y luego le decía, sabes, tu pelo, tu cabellera es muy importante, tienes que hacerla lucir más y que se vea más abundante. Entonces ella empezó a usar estas, fíjense ya desde cuándo existían las extensiones, estas como hileras de pelitos, muchos pelitos que se ponía en media melena, y claro, desde luego las pestañas, en fin, comenzó a sacarse un estilo muy particular. Y bueno, los dos se hicieron muy amigos de Renato Leduc, que luego adoptó las amistades. Era el único amigo del cual no tenía celos Agustín Lara. Sí, era el único. Era celosísimo Agustín. También celaba mucho a María Félix, a tal grado que cuando en una ocasión era cumpleaños de Agustín Lara, ella le mandó a hacer en la joyería La Perla, que estaba ahí en las calles de Madero, le mandó a hacer unas mancuernillas preciosas, y lo acompañó a buscar las mancuernillas Renato Leduc, y no estaban listas, todavía faltaba poner las iniciales de Agustín Lara, y le hicieron esperar muchísimo en el taller que estaba detrás de la joyería, y había una comida organizada para Agustín Lara, y llegó muy tarde María Félix con Renato Leduc, porque habían ido a buscar juntos estas mancuernillas, y estaba furioso Agustín Lara, no quería bajar a la fiesta, la recibió casi a gritos, celaba muchísimo. Cuando María Félix, yo creo que estaba en muy buen plan, se hacían bien ambos. Cuando iban a los toros, bueno, era la pareja que llamaba la atención, le decían cosas
poco desagradables al Flaco de Oro. Le decía, María, ya veniste con tu paraguas, ¿no? ¿Cómo le decían a María? Trajo chaperón, le decían también. María trajo chaperón. María trajo chaperón. Y entonces eso le molestaba un poquito a Agustín Lara, hasta que un día sí le dijeron algo muy fuerte y eso sí molestó mucho, ¿no? Agustín Lara ya no regresaron a los toros. Sí, ya no volvió a llevarla nunca. Ya no la volvió a llevar nunca. Y bueno, se había establecido esta complicidad también porque habían ido juntos a Guadalajara a buscar al hijo Enrique Álvarez Félix, que vivía con unas tías, y los dos decidieron que había que casi raptarlo, ¿no? Porque el papá, el papá que era de Guadalajara, no dejaba que su hijo se fuera a vivir con su madre, y ellos fueron juntos a la casa de una de las tías y les dijo, vamos a llevar al niño a comer un helado, y bueno, se lo llevaron a México. Entonces todo eso los acercó mucho, su popularidad, su fama. Iban al Ciros, iban a estos cabarets y llamaba la atención María Félix ya con unos abrigos de bisones extraordinarios, sus aretes, sus collares. Ya era una mujer muy llamativa, muy retratada por todos lados. Y mientras Agustín Lara salía de noche a todos estos lugares tan mundanos y tan sofisticados, al otro día, claro, eran fotografiados, ya sea en los toros, en los restaurantes, a donde fueran, a los violines de Villafontana. Y mientras tanto, al otro día, la pobre de Angelina Busqueta se pasaba las horas recortando todo lo que salía en la prensa a propósito de María Félix y de Agustín Lara, porque pues dicen que se llegaron a casar. Sí, bueno, nosotros pensábamos que era una leyenda. Sí. Y hace poco el registro civil ha empezado a subir documentos así curiosos a internet, y subieron el acta de matrimonio de Agustín y María Félix, que fue el 24 de diciembre de 1945, o sea que llevaban 2 años juntos cuando decidieron casarse. Hicieron una fiesta con tanta champaña que Agustín, la que sobraba, la empezó a tirar sobre las flores, sobre las rosas en el jardín. Decía, es para embriagar a las rosas. De tanto champán que había, invitaron a Renato Leduc, a Orson Welles, creo que dicen fue que estuvo Orson Welles, dicen que estuvo Betty Davis, Cantinflas, bueno, que fue una fiesta en grande. Y de ahí se fueron de luna de miel a Acapulco, donde Agustín Lara le llevó como regalo de bodas una canción que era un pacto entre los dos, un secreto, pero cuando la escuchó Pedro Vargas un día, que se la cantó Agustín, le dijo, oye, la tienes que grabar, no puede ser que sea nada más para María, tiene que ser para todo mundo. Y desde entonces es una canción que donde llegaba María Félix, detenía la orquesta lo que estuviera tocando y empezaban a cantar María Bonita. Era un homenaje constante durante toda su vida. Yo creo que es la canción que ha hecho por María Félix lo que no hicieron las 40 películas que hizo, ¿no? Yo creo que hizo mucho por el mito de María Félix, la canción de María Bonita. Claro, de María Bonita. Vamos a escuchar a Adriana Landeros cantando María Bonita. Se vale cantar, ¿eh? Aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, la columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Muchas palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones.
pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. ¿Se dan cuenta qué manera tan espléndida, tan poética tenía Agustín Lara para dirigirse a las mujeres? De ahí que las conquistara, las seducía, las enamoraba como ningún otro Don Juan que yo recuerde así tan... porque las marcaba para la vida, porque María Félix seguía hablando de Agustín Lara en cada entrevista que le hacía, no sé, Ricardo Rocha, Verónica Castro, Jacobo Zabludovsky, siempre se refería a él como un espléndido amante. Decía que había que, eso sí, que apagar la lucecita, porque pues Agustín Lara no era un Adonis, pero que a partir ya en las tinieblas era un amante, oigan ustedes, maravilloso. Y esto sí lo corroboramos Pavel Granados y yo, sobre todo yo con Gigi Gasca, que ahí viene Gigi Gasca. Quise preguntarle, le quería yo, como se dice coloquialmente, sacarle la sopa. Entonces la invité a comer a mi casa y bueno, la atendí maravillosamente bien, un aperitivo y luego el tequilita, la sangrita y 2 o 3 copitas, y luego en la mesa le serví 2 o 3 copas de vino y luego, a ver, otro tequilita para digerir, le decía yo. Bueno, pues Gigi estaba muy sorprendida y luego ya le dije, ahora, ¿qué te parece si pasamos al estudio, vamos a escribir y me vas a contar tu primera noche con Agustín Lara? Gigi, es importante tu testimonio, tú de alguna manera sé que te mueres de ganas de compartirlo conmigo, así es que aprovechemos que estamos escribiendo este libro y me vas a contar tus testimonios. Ya llevaba sus copitas, Gigi, y entonces la llevé al estudio, ¿verdad? Y comenzamos, yo me instalé frente a la computadora y comencé a ver cómo fue esa primera noche, cómo te conquistó. Ya me confesó, comenzó a soltar la sopa, como se dice, y me dice, mira, Guadalupe, era un amante fantástico porque estaba muy bien portado para la vida. Y yo, ¿ah, sí? Ah, no tienes idea, calzaba muy grande, como se dice. Yo, ¿de qué? ¿Unos zapatotes o cómo? No, Guadalupe, me dijo, ¿qué no entiendes? Entonces ya cuando la vi tan nerviosita, yo, no, sí, ya entendí, perfecto. Y entonces, claro, ella cuenta como el amante que era Agustín Lara, porque además de esta capacidad, vean ustedes las palabras que acabamos de escuchar, que le escribió a María Félix, todas sus canciones, sus metáforas, esa poesía que encontramos en sus letras, era un hombre muy tierno, muy generoso, y era eso, un gran amante
conocía a las mujeres, las había conocido en los burdeles, siendo él muy joven. El concepto de mujer, yo creo que para Agustín Lara era algo así que muy pocos hombres, ¿no? Que abarcaba todo, ¿no es así? A ver, ¿tú qué opinas de esta poesía, de ya como su música? Bueno, yo más que opinarlo hay un musicólogo que escribió un libro en los años 40, de 30, desde que empezaba Agustín Lara, analizó toda su música y todas sus obras y dijo, bueno, es un compositor que trata de encontrar la fórmula para explicar cómo son las mujeres que él conoce, las mujeres de su mundo, las mujeres mexicanas, y descubrió, bueno, que podía hablar de todas las mujeres, que en su música cabe todo tipo de mujeres, desde ahí están las solteronas, tiene canciones para ellas, tiene canciones para las mujeres, para las madres, por ejemplo, tiene cabellera blanca, para las prostitutas, para todo tipo de mujeres, incluso trata como si fueran mujeres a las ciudades. Incluso la inspiración para él es una mujer, tiene una canción que se llama Inspiración, donde dice que la inspiración es una mujer. Entonces, bueno, pues Agustín Lara, creo yo, era un hombre que efectivamente todo lo volvía mujer, lo feminizaba, ¿no? Y bueno, yo creo que por eso también las mujeres de su tiempo se sintieron muy comprendidas. Y el hecho de que hoy también se sigue escuchando a Agustín Lara, quiere decir que esas ideas no nada más se quedaron en su tiempo, sino que de alguna manera pues hay como una educación que hasta ahora… Como dice Adriana, existe. Él empezó a enamorar a las mujeres de una forma distinta, enseñaba cómo enamorar, tenía un estilo, una forma de acercarse a las mujeres que las marcó, porque todas que entrevistamos, estas 5 mujeres, seguían hablando de él como si acabaran de verlo. Una de ellas, Clarita. Oye, que fue Clarita Martínez… Sí. La siguiente novia. La quinta, o sea, ya cuál vamos, ya no sé, sexta, ¿verdad? Sexta. ¿Quién sabe? Pero ya llevamos yo creo varias. Que también así se hacía bolas, es la sexta, no sé, es la cuarta. Él tampoco sabía. Estaba hecho bolas. Ajá. Y Clarita era una bailarina de la sexta, del ballet de Chelo Larroux, y bailaba en los teatros cuando Agustín Lara actuaba ahí, y se conocieron, empezaron a salir. Y claro, se enteró María Félix y bueno, María Félix muy enojada. Le puso los cuernos a María Félix. Bueno, sí, desde el principio. Desde el principio. Sí. Porque, bueno, no sé si él a María o a Raquel, pero cuando andaba con Raquel empezó a salir con María. Y después a María no le dijo que andaba con Raquel. Exacto. Y cuando vivían en Polanco… Incluso hay esta escena que es maravillosa. Sí, tenía una en el piano, tenía siempre la foto de María Félix. Cuando María se iba de viaje, invitaba a Raquel a quedarse con él y cambiaba la foto de María, la escondía y ponía la de Raquel. Ponía la del rebozo, exacto. Exacto. Y una noche, ¿qué pasó? Que regresó, sin avisarle a Agustín Lara, regresó 2 días antes y… ¿Cuál no fue su sorpresa de encontrar que el marco no tenía su foto? Ella se saltó la barda porque vio la luz de la recámara encendida y dijo, ahora sí le voy a caer, pero infraganti. Y entonces se saltó la barda, no sé cómo entró, y subió las escaleras y Agustín Lara se dio perfectamente bien cuenta, sale de la habitación y la encuentra y le dice, María, ¿qué estás haciendo aquí? Agustín, ¿con quién estás? Y que le dijo, cálmate, María. Y todo esto lo escuchó Raquel Díaz de León. Estaba dentro en el cuarto, viendo desde la puerta entreabierta, que María le decía, por favor, Agustín, no me dejes, por favor, pero no me dejes. Se arrodilló frente a él. Se arrodilló María Félix. Esto lo cuenta en su testimonio. Lo contó, sí. Sí, lo cuenta. Imagínense la mujer más bella del mundo arrodillada frente a Agustín Lara. ¿Por qué? Porque había otra mujer en su recámara, con sus sábanas que había comprado seguramente en el Marché de Puce, ya sabes, esas sábanas de lino extraordinarias que compraba. Y bueno, fue cuando se enojó y le mandó en una de estas sábanas. Eso fue ya con Clarita, porque después, bueno, le engañó con Raquel. Sí. 4 años después ya estaba con Clarita, y Clarita pues es una mujer muy simpática, muy bonita, y bueno, bailarina. Agustín le hizo bastantes canciones también a Clarita. Clarita le aguantó todo, pero fíjate que Clarita fue una mujer que en 1953 también se separó de Agustín Lara y se perdió mucho tiempo. En 2003
me hablaron por teléfono, ¿te acuerdas? Y me dijeron, ¿quién habla? Soy la señora Clara Martínez. De pronto dije, ¿es usted la bailarina que fue pareja de Agustín Lara? Y me dijo, sí. Le dije, bueno, ¿por qué lleva usted 50 años desaparecida? Y me dijo, es que cuando yo dejé a Agustín, me casé con un militar que lo primero que hizo fue pedirme que quemara todas las cosas que yo tenía de Agustín, quemé las cartas, las fotografías, y me ordenó que nunca más volviera a hablar de Agustín. Y te hablo porque acabo de enviudar y ahora ya te puedo contar todo lo que tú quieras de Agustín Lara. Y por primera vez en 50 años había dado una entrevista, nos contó, curiosamente cuando ¿vive en España, Acapulco? No, ella es Vianey, la que vive, es Clarita vive en Ciudad Satélite. Y entonces, hace un par de años, el año pasado, no, hace 2 años, sí. En España dijeron que Agustín Lara no era el autor de Madrid. Nos hablaron del diario El País para investigar eso, les di el teléfono de Clarita. Por suerte les contestó porque ella no le gusta hablar nada de nada. Me dijo que me iba a dar una sola entrevista y les contestó el teléfono y le dijeron, señora, dicen que en España se duda de que Agustín Lara haya compuesto Madrid. Y Clarita dijo, pero si yo lo vi componer Madrid, lo compuso con su amigo el chamaco Sandoval. Cuando llegaron un día de una farra, estaban felices porque iban a ir a una gira a Madrid. Y en 1948 la compuso en su casa de Las Lomas. Ella dijo, yo lo vi componer Madrid, y de ahí se acabó pues toda esa polémica que existía al respecto. Y bueno, para hablar de Clarita, pues hizo muchas canciones. Una de ellas es una que después Adriana va a cantar al final de esta velada, pero una canción que escogimos es que decíamos, bueno, ¿con quién le puso los cuernos Agustín a María? ¿Quién habrá sido esa rival? Pues era nada menos que Clarita, porque siempre se preguntaba a todo mundo quién podía ser la rival de María Félix, y por eso Adriana Landeros va a cantar esa canción que se llama Rival. Rival de mi cariño, el viento que te besa, rival de mi tristeza, mi propia soledad. No quiero que te vayas, me duele que te alejes, no quiero que me dejes, que ya no vuelvas más. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Yo no sé
¿Cómo puedo vivir sin tu amor? Mi rival es mi propio corazón, por traicionero. Yo no sé cómo puedo aborrecerte si tanto te quiero. No me explico por qué me atormenta el rencor. Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor. Guadalupe, sigue otra novia que, bueno, Clarita dejó a Agustín y Agustín ya tenía otro amor. Claro. También, que por cierto reclutó del mismo lugar, del mismo ballet en el que cantaba Clarita, cantaba otra muchacha que se llamaba Yolanda. ¿Tú cómo describirías? Se llama, bueno, así como Angelina le decía Bibi, a Yolanda le decía Gigi. Gigi es la viuda de Agustín Lara, que hasta hoy ella organizó un pequeño museo en Tlacotalpan. Sí, hay que decir que de todas las novias, amantes, mujeres, esposas, en fin, llámenlas como quieran, Gigi ha sido la más consistente, la más perseverante. Ella se siente con una misión, es decir, trascender, preservar, conservar el legado musical de Agustín Lara. Ella ha organizado muchos conciertos en Cuba, aquí en Veracruz, es la fundadora, directora de la Casita Blanca, que es el museo que le han dedicado a Agustín Lara en Veracruz, es la, ¿cómo diríamos?, la que más difunde, ¿no?, la que se encarga de una manera oficial en llevar la música de Agustín Lara a cualquier festival, a cualquier concierto, cualquier pretexto es bueno, ya sea en América Latina, en fin, hay que reconocerle, tiene de verdad mucho mérito. También, ¿cómo la describiría? Es una mujer muy inteligente, fue bellísima, tiene un color de ojos, bueno, yo cuando la conocí con su pelo rubio muy largo, le pregunté que, en fin, me atreví a preguntarle, después, así me fue después, porque le pregunté si no tenía pupilentes, porque tenía un color verde de ojos impresionante, tiene un color verde muy llamativo. Como me dice, azul. ¿por qué estás loca? ¿Cómo voy a usar pupilentes? Son mis ojos. Así soy, Guadalupe. Yo, perdóname, pero es que de verdad, qué color tan bonito de ojos, muy inteligente, con mucho carácter, mucha personalidad, y claro, cuando lo conoció, ella lo cuenta de una manera muy graciosa, ¿no?, que porque en una ocasión llegaba tarde, siempre llegaba corriendo, y Agustín le chocaba que llegara tan tarde Gigi, y delante de todo el mundo un día le dijo, ¿tiene usted? Porque era bailarina. Era en el bailarina de espectáculo. las extras, ¿no? Ahorita que me oyera ya estaría No es las extras, no, del ballet. Bueno, del ballet, bueno, Oye, porque nos regaña. Había Sí, eran muchas. Entonces, bueno, era una ditante, pues. Entonces Agustín Lara le dijo, tiene usted, muchacha, la media rota, mire el agujerote que tiene, y eso la molestó mucho. ¿Usted qué buena vista tiene? Qué buena vista tiene usted, maestro. Bueno, así ya muy coqueta, con esos ojos verdes, imagínense. Pues Agustín Lara cayó redondito, y entonces fue cuando le propuso que fuera a verlo al Capri, ¿no es así? Sí, y estuvieron ahí, ella fue con una amiga al Capri, y cuando salieron, vieron a Agustín Lara que salía también de los camerinos, y que se fue caminando esa noche, caminó hacia Reforma, y ella y su amiga en secreto lo siguieron hasta que él se perdió de vista y se fue. Al otro día, Agustín llegó al teatro donde trabajaban juntos, y fue a verle y le dijo, señorita, ¿y usted por qué me iba siguiendo ayer en la noche por la calle? Y le dijo, ay, maestro, se puso nerviosa y le dijo, disculpe, pero es que, bueno, lo queríamos raptar, fue lo primero que se le ocurrió. ¿Qué y tal le dijo, de coqueta la muchacha? ¿y por qué no me raptaron? ¿Por qué no ¿Qué me tal de raptó? coqueto el muchacho? Pues porque no teníamos carro. Entonces Agustín se rió, se fue,
Al día siguiente llegó, como siempre, Gigi a su camerino y había unas llaves de un carro del año. Había un ramo de rosas, 99 rosas y una tarjetita que decía, la número 100 es usted. Y también había unas llavecitas en el sobre que eran las llaves de un coche. Imagínense qué regalo. Ella se alarmó un poco, fue a devolverle las llaves a su camerino. Agustín abrió y le dijo, ahora sí, ¿cuándo va a ser el rapto? Porque tenía mucho sentido del humor Agustín Lara. Era muy jarocho en ese sentido, era un gran charlista, le gustaba la anécdota, era medio mal hablado, muy espiritual, tenía este arte, ¿verdad?, de jugar con las palabras. Y bueno, fue esa noche que la invitó a verlo de nuevo al Hotel del Prado, y fue cuando subió. Tenía Agustín Lara, ya era un señor de 60 y tantos años, y tenía que escasos 18 años, digo, mayor de edad, digo, porque no van a decir ahorita, ¿cómo? Con una niña, no, 18 años, y entonces él tenía en su suite personal, pues privada, tenía un piano de cola bellísimo, había siempre una botella de champagne con hielo, 2 copas de champagne, y luego pasaron a la recámara y ¿qué creen? Que la cama cubierta de pétalos de rosa. Pétalos de rosa, así era de detallista Agustín Lara. Y bueno, después la llevó a su habitación, ¿verdad? Y fue cuando al salir, ella fue lo que me contó, ¿se acuerdan que les dije que la había invitado a mi casa para que soltara la sopa? Entonces fue cuando me platicó que al salir del Hotel del Prado, dijo, he pasado la noche de amor más divina del mundo, no me importa si me lleva 50 años, no me importa lo que van a decir, no me importa nada. Parece que se sentía flotando porque la había hecho sentir como la única mujer en el mundo, y eso me lo platicó de una forma tan espontánea, tan genuina, tan bonito. Yo estaba feliz, que escribe y escribe y escribe, casi salió un mito de la computadora, y yo estaba encantada porque era un testimonio pues muy importante. Nada más que al otro día me habla Gigi, me dice, bueno, quiero que borres todo lo que te dicté. Ay, le dije, ¿pero por qué? Porque tengo nietos. Pero digo, tus nietos te van a admirar aún más, te van a querer mucho más. No, quiero, por favor. Y que después, ¿cómo nos fue con su testimonio? Porque nos persiguió por todos lados, hasta Veracruz. ¿Te acuerdas que se metió también en tu cuarto hasta las 3 de la mañana? Y me regañó hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 Claro, yo le dije que Pero Pavel, al día siguiente no, a ti te he ido a regañar. A mí, un día dije, antes. No, tienes que ir a ver aquí a Pavel, el 223, vete a su habitación, porque él fue el que quiso poner todo lo que tú me dictaste, porque él tenía una copia. No, y estaba furiosa, quería llegar a la editorial Océano y decir, paren las máquinas. Fue sí, a la editorial Océano y dijo, paren las máquinas. Todo porque sus nietos iban a decepcionarse, su abuelita. Le dije, pero te va a rejuvenecer. Yo estaría feliz de contarle esto a mis nietos, a mis 5 nietos, estaría encantada. No, quítame todo lo que te dije, todo. Es más, no me pongan en su libro, ¿no es cierto? Estaba furiosa. Sí, que la saltáramos. ¿Mandé? Se casó, ahí tienen la foto. Ahí está la foto, pero es falsa, porque sí. Es cuando se murió Agustín Lara, ella fue a demandar, porque hubo para lo de la herencia y el juicio, y le dijeron que el acta de matrimonio era falsa. El día de la boda el juez era actor y el sacerdote también era actor. Era Galvez, que y los invitados también eran actores, porque estaban Fernando Soler, todos eran actores en esa fiesta. Era como una película de Luis Buñuel. No, qué impresión, qué cara dura de Agustín Lara, ¿eh? Bueno, y claro, como ella sabía que su acta de matrimonio era falsa, pues eso para sus nietos, no sé si alguno de ellos está aquí presente. ¡Qué barbaridad! A eso me voy a exponer cada vez que hablemos. Un día me va a llevar a la cárcel por difamación. Sí. Pues sí. Pero sí guardé, ya ven que las computadoras se puede uno que guardar la copia, ¿no? Yo sí guardé una copia, la verdad, ¿eh? Pues la deberíamos distribuir luego al final. Al final, unas copias. No, pero sí nos sale en el libro, respetamos. Oye, pero estamos contando todo. Lo que no deberíamos contar. Oye, Exacto. Mejor vamos a oír otra canción.
¿Cuál otra canción? Pues, ¿qué te parece Piensa en mí? Ah, es una maravilla esa canción. Que dice Gigi que se la dedicó. Sí, también María decía eso. Todas. Y Rocío Durán dice, jura y perjura que fue a ella la que le escribió la canción. Entonces va a ser un secreto. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada me sirve sin ti. Dime una cosa, Pavel, ¿es cierto que Agustín Lara, la música de Agustín Lara fue prohibida por la Liga de la Decencia? Sí, casi todas sus canciones, hasta Farolito, que no se trata de nada inmoral, también se escandalizaba la Liga de la Decencia, pero fíjate que era lo mejor que le podía pasar a Agustín Lara, que le prohibieran sus canciones y las películas también, porque entonces todo mundo iba a verlas, ¿no? Entonces, las de Ninón Sevilla, sí, las de las rumberas. Bueno, a Agustín Lara le prohibieron todas sus canciones. Y yo creo que, bueno, los demás compositores trataban de que también les prohibieran las suyas, pero no les hacían mucho caso. No lo lograban, fíjate. Y Agustín Lara, en cambio, sí
de pronto había algunas que no les prohibían y Agustín Lara se extrañaba mucho que no hubiera logrado tanto escándalo, ¿no? Pero eso ocurrió en todos los años 40 hasta que Joaquín Pardavé dejó en ridículo a la Liga de la Decencia, porque ponían una hojita en las misas, al final ponían unas hojitas con las listas de las películas prohibidas, los libros prohibidos, las canciones prohibidas, y entonces ya sabía la gente cuáles había que ir a escuchar, luego, ¿no? Los domingos se enteraban, pero... Esta, desde luego, la de Piensa en mí. Piensa en mí, todas, bueno. Sí. Y en la SEP, también en las secundarias. Claro, entonces, bueno, las que compuso a las prostitutas. También esas. Incluso Santa. Sí, claro, a pesar de que Santa es un clásico del Federico cine y de la literatura, claro, sí. y bueno, y de la música, gracias a Agustín, pues todo estaba prohibido. Nadie hacía caso, naturalmente, pero hacían como que se espantaban, ¿no? También. Y sobre todo porque Joaquín Pardavé hizo una película en la que un señor que tiene, Joaquín Pardavé, tiene una escuela para muchachas en las que les prohíbe todo. Entonces van a la Ciudad de México, está en provincia, van a la Ciudad de México, las muchachas bajan al sótano, encuentran una televisión, la prenden y están transmitiendo un concierto de Pérez Prado, y nada menos que Joaquín Pardavé sale bailando mambo ahí porque lo emborrachan y sale bailando, y entonces dejó en ridículo a la Liga de la Decencia, todo el mundo hacía burla de eso, claro. Y empezaron a tomar a choteo. Claro, y hay la hipocresía, la doble moral, claro, en fin, sí. Todo esto, ¿no? Ahora, ¿quién vino después de Gigi? Pues mira, con Gigi acabó en 1900, más o menos 63, sí. Más o menos. Ya entonces Agustín Lara se sentía muy amenazado por los Beatles, ya. Por los Beatles, por el mambo, por el rock, por Armando Manzanero. Quiso hacer rock and roll. Agustín Lara hizo una película que se llama Loco, ¿cómo se llama? Los locos por el rock and roll, algo así. Sí, con Pedro Vargas. De adolescente a los 60 años sale Agustín Lara con Pedro Vargas, sí. Y con Luis Aguilar. Y bueno, pues es muy, muy chistoso. Quiso hacer cha-cha-cha, mambo, pero todo le salió mal en ese aspecto a Agustín Lara. Ya estaba muy nerviosito, ya tendría, ¿por qué? 60 y tantos años, casi 70. 66 tenía 66 en esa época. Años. Y un día viendo la tele, prende la tele y ve un anuncio de Coca-Cola. Así, esa es la de Coca-Cola grande le da mucho más después de un vaso llenar, tiene otro para... Es que, bueno, Vianney, que es la que están viendo aquí. No, primero Vianney. No, estuvo en medio de Rocío. Lo que pasa es que apareció ahorita. Sí. Ahorita regresamos a ver a Vianney y, bueno, está Rocío y después Vianney y luego Rocío de nuevo, porque es que resulta que entre una de esas bailarinas que estaba en el anuncio de televisión, reconoció a una chica que se llama Rocío Durán, hija de una de sus intérpretes, Chabela Durán. De una de las mejores intérpretes que tuvo. Y de las más guapas, Chabela Durán. Y un día, bueno, Chabela Durán se fue de viaje y le dejó a Rocío chiquita de 6 años en su casa. Ahí está como la conoció Agustín Lara. Y después de mucho tiempo que la tuvo en su casa, se fue a un internado durante mucho tiempo. Dejó de ver. Pero es importante hacer hincapié que se fue a vivir con Agustín Lara cuando estaba casado con María Félix, porque ella guarda los más bonitos recuerdos, yo creo que es la única, de María Félix. Dice que era una mujer dulce, bondadosa, adorable, cálida. En fin, yo decía, ¿pero qué María Félix? ¿De cuál me hablas? No, entonces era muy maternal. Era, según ella, le hacía bucles, la bañaba, le compraba unos vestidos preciosos en una tienda para niños de Polanco, la cuidaba mucho, y Agustín Lara era la niña de sus ojos. Le compraba la casita, todos los juguetes de Walt Disney que habían salido, el tocadisco, le compraba su carrito, en fin, todo lo que quería para esa niña que lo esperaba, porque salía a cantar a estos cabarets, y la despertaba a las 3 de la mañana la niña, que salía con su batita escocesa porque le traía un pedazo de pastel. En fin, la adoraba, le decía, ¿cómo la llamaba? Le decía Coco. Coco.
le decía Coco, le compró bicicletas, bueno, las muñecas más bonitas que se pueden imaginar, columpios, en fin, todo para esa niña, y la mandó a muy buenas escuelas, a magníficos colegios. Entonces se ocupó de ella prácticamente hasta los 9, 10 años, yo creo. No, un poquito más grande, ¿no? Por ahí de los 10, 12 años, ¿no? Y después la mandaron, bueno, llegó Chabela Durán de nuevo, se llevó a Rocío, la metió a un internado. Hasta los 17 años. Cuando salió, ya no me acuerdo si está en el libro, que como eso, ya hay cosas que nos pidieron que no dijéramos, pero ya no sé si los pusimos o no, pero cuando Rocío salió del internado, le dijo Chabela Durán, mira, yo ya vengo, yo estoy casada. Con el señor Vasconcelos. No, no. Cosío Villegas. Cosío Villegas. Con un hermano de Cosío Villegas. Y la le dijo, de Daniel. Y él no sabe que tú existes, así que vas a ser mi hermana. Si te preguntan. Sí, tú dices que eres mi hermana. Porque ya estaba formadita, Rocío ya estaba, tenía. Y entonces, pero no se fue a vivir con su mamá, ella se fue por su lado. Fue a la televisión, estuvo en el anuncio de Coca-Cola, Agustín la vio y llamó a Televicentro y pidió, le dijeron, ahí te habla Agustín Lara. Tu padre. Dice que tu papá, ¿cómo? Y fue ella, contestó porque la llamada. Porque ella siempre le dijo papá. Sí. ¿Cómo te dijo a ti en el...? Cuando ya le tocó en su momento de su testimonio, yo me instalé de nuevo frente a la computadora, ya ella ya no le di tequilitas ni nada, porque lo cuenta con tal transparencia y espontaneidad y llaneza, que me dice, bueno, Guadalupe, ya vamos a empezar, perfecto, ok. Mira, cuando me casé con mi papá, y yo, perdón, así pon, cuando me casé con mi papá, yo perfecto, cuando me casé con mi papá, y hay un testimonio que sí llegó a ocupar cerca de 120 cuartillas, no se publicaron, lo tuvimos que recortar muchísimo, muchísimo, pero es espléndido, yo creo que es el mejor testimonio de todos, porque cuenta su periodo cuando se fue a vivir con María Félix, habla de Enrique Álvarez Félix, habla de todas las fiestas que organizaban, y cuenta después cómo Agustín Lara a los 17 años le dijo, ven acá, como la canción que nos interpretó Adriana, ven acá, porque ahora te toca cuidarme. Yo estoy muy enfermo, tengo una flebitis terrible, estoy en cama, tú ya eres una muchachita de 17 años y te vas a venir a cuidarme. Y la pobre de Rocío Durán, que tenía un contrato para ir a Estados Unidos, pues tuvo que cancelar todo porque se sintió pues un poco manipulada por Agustín Lara. Ya tenía casi que tendría 68, 66, 67. Y ella tendría 17. Se llevaban 50 años. 50 años. ¿Y qué le dijo un día? Oye, Rocío, ¿qué? Las malas lenguas. Dicen que Agustín Lara vive con su hija ¿cómo se dice? En Amaciato. Así que nos tenemos que casar. Tenemos que casar. Por eso así empieza su relato, cuando me casé con mi papá. Pero ella nunca le dejó de decir papá, ni siquiera papacito, porque así a veces se dice, ¿no? Mi papacito. No, le decía papá, y bueno, hay pero una confusión de pasó una cosa que se pelearon y ella se enojó tanto que dijo, lo voy a dejar, y se fue 15 días. Y apareció. De 15 días dijo, bueno, pues ¿qué ha pasado con mi papá? Pero se preguntó, regresó. Que le está dando sus medicinas, sus pastillas para su flebitis. Todo eso. Y regresó en su camioneta color jaiba, nos dijo, no sé qué camioneta era, pero de qué marca, color jaiba. Cuando regresó a su casa, el mayordomo no la quería dejar entrar. Finalmente abrió y ya había adentro del garage otra camioneta color jaiba idéntica a la suya. Se desconcertó mucho y entró a la casa. Y encontró a una mujer con su bata azul. Ajá. Eso es lo que más le impresionaba. Dice, mira, Guadalupe, no me traje la bata, me traje todo menos la bata. Y justo llego yo a la casa y está esta mujer con mi bata azul. Eso me dolió muchísimo, Guadalupe. Esa fue Vianney. Y era Vianney, que por cierto es de Ciudad Valles. Sí, fíjate. ¿Verdad? Es de Ciudad Valles. Ella se llama Vianney Lárraga. Estuvo con Agustín Lara. Ahí está la fotografía. Por ahí tenemos una foto de ella. Estuvo con Agustín muy poco tiempo, unos 6 meses, pero en esos 6 meses logró que Agustín adoptara a su pequeño hijo que está ahí, que es ahora Agustín Lara Lárraga, que canta las canciones de Agustín Lara por ahí. Y
Bueno, pues ella es una mujer que estuvo muy poco tiempo muy bonita, por la vida de Agustín. preciosa. Sí, era bailarina en la televisión. No le dedicó, que yo sepa, ninguna canción. Sí, le dedicó unos versos donde habla bastante mal de ella y están aquí en el libro, pero fuera de eso, no, porque ella le pedía dinero para el niño, pero era mucho lo que le pedía, y Agustín le hizo unos versos burlándose de todo el dinero que le pedía para su hijo, para la manutención, pero canciones desafortunadamente no le dedicó. Entonces ya Agustín Lara estaba ya en plena decadencia. Bueno, perdón, pero Agustín lo hospitalizaron, tenía no sé qué, y Vianney se fue en ese momento. Ya, exacto, el del hospital francés, y es cuando aparece ya Rocío Durán, regresa, pero regresa viuda, porque cuando se enoja Rocío Durán con Agustín y que decide salir con su camioneta muy digna, muy enojada, en el alto, en uno de los altos a la altura del Ángel de la Independencia, por el retrovisor se da cuenta que hay un señor que se le queda mirando, y era un novio que había tenido desde muy jovencita, y comienzan a salir, se emparejan los coches, le dice: te voy a invitar aquí al Teocali o al bar, un bar allí por Polanco, empiezan a salir, se casan y se cae en el avión de madrazo. ¿Se acuerdan? Hay un avianazo terrible y se muere el marido de Rocío Durán, pero ella ya está esperando bebé, está embarazada. Y entonces Agustín Lara se entera del accidente, porque naturalmente sale Rocío, la fotografía y demás. Entonces dice: ese niño que estás esperando es mi nieto, porque yo soy tu papá. Imagínense ustedes la confusión de roles ahí, muy extraña. Era papá y abuelo. Era papá, abuelo y marido. No, papá y abuelo del mismo niño. Papá y abuelo del mismo niño, exactamente. Entonces Rocío, muy desamparada, pues regresa siempre con esta deuda moral, porque Rocío Durán es una mujer maravillosa, espléndida, es magnífico ser humano, y bueno, pues accede a regresar con Agustín Lara y con el niño. Y le toca los últimos años de Agustín, de mucha amargura, de mucha desilusión, resentimiento, todo eso, y le toca además tener a Agustín en sus brazos cuando él se muere. Entonces pues es la última. Y al niño le pone Agustín. Además, Gerardo Agustín. Se llama Agustín. Hay un apellido francés. Gerard. Agustín Gerard. Agustín Gerard. Agustín Gerard. Y bueno, Rocío Durán habla de Agustín con el mismo amor, afecto, ternura, devoción, como siempre habló Angelina Brusqueta. Y Angelina Brusqueta seguía recortando y llenando esta petaca que vimos en la fotografía con todos sus recuerdos y con la vida y todas las mujeres de Agustín Lara. Eso Oye, es lo que vamos ahora, Guadalupe, antes de terminar, vamos a dedicar una canción, una de las más bonitas, de las más bonitas de Agustín Lara. Se la dedicó Angelina Brusqueta un día que compraron una casa, y para inaugurar esa casa en 1934 le compuso una canción, híjole, yo creo que es de mis favoritas. A mí la que más me gusta. Y es a mí la que más me gusta. Sí, es muy bonita. A ti también, ¿verdad, Adriana? A mí es la que más nos gusta, pues justo por eso se la vamos a dedicar a Marisela Castañón. A Marisela. Que cumple años mañana. Mañana es su cumpleaños y le vamos a dedicar de parte de su marido, el rector de la Universidad de San Luis Potosí, con mucho afecto, esta canción maravillosa que se llama Amor de mis amores. Quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire, que respiras tú, poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera
respiro el aire, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza. Permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores. Qué barbaridad, Pavel, se nos fue una vida en este lapso, ya son casi las 10 de la noche, 10 mujeres, de un gran compositor. Estamos a punto de terminar el libro, Pavel Granados y yo, 10 años nos llevó reunir toda esta información, cuando nos preguntamos, bueno, ¿quién habrá sido de verdad el amor de sus amores de Agustín Lara? ¿A quién amó realmente después de todas estas vivencias, todas estas intensidades, estas pasiones, estas historias de amor? ¿Y qué concluimos? Que hubo dos amores. No fue María Félix, no fue Angelina. A lo mejor no están de acuerdo las mujeres de Agustín con nuestra conclusión, pero fue su mamá. Fue uno, porque era muy Edipo, sí. Y la otra Veracruz. Un estado que adoró, su Tlacotalpan lo llevó siempre en el corazón. Y bueno, vamos a escuchar ya para cerrar esta espléndida velada, vamos a escuchar en la voz de Adriana Landeros y de los compañeros, vamos a escuchar Veracruz. Trovador de veras, y me fui lejos de Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito
canto de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz, vibra en mi ser. Algún día hasta tus playas lejanas tendré que volver. Quiero presentarles a estos musicazos que vienen con nosotros. En las percusiones, gracias, Carlos García. Un aplauso, por favor. Luis Gómez, también en las percusiones. En la trompeta, Moisés García. En el contrabajo, Víctor Flores. En el violín, Emanuel Bravo. En la guitarra, arreglos y dirección, Gerardo Tamés. Y en el violín, arreglos y dirección, Ernesto Anaya. Gracias, chicas. Gracias, Adriana. Gracias, Pavel. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Vamos a pedir y a despedir a Adriana y a los músicos con un fuerte aplauso y que nos interpreten ya por último como la cereza del pastel una de sus maravillosas, bueno, a mí me encanta esta canción que nos vas a... ¿Sí? Sí, ándale, vamos a escucharla porque es de verdad muy bonita, Vanessa. Para que el agua del mar bese tu carne morena, para que el agua del mar bese tu carne morena. Le robaré a tu mirada el brillo con que destella y ese lunar de tu cara cubriré con una estrella y ese lunar de tu cara cubriré con una estrella.
Y es así como llegamos al final de tu programa Horizontes Culturales, que gracias al gran esfuerzo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza a través de la División de Difusión Cultural. Yo soy Mayra de la Garza, me despido de todos ustedes y espero verlos en nuestro próximo programa.